politrauma en pediatría, pues se va a definir como aquel que presenta una lesión de 2 o más órganos o sistemas. Va a ser la primera causa de muerte en los niños y lo principal van a ser los accidentes de tráfico, aunque también el maltrato a los niños aquí en México yo creo que sí representa un porcentaje alto. Tenemos que la mortalidad va a presentar una tendencia bifásica. Los valores más altos van a ser durante la fase inicial. En el lugar del accidente, del 63 al 80% van a fallecer, y en los primeros días. Va a tener una etapa inicial, intermedia y tardía. Estas son las etapas de Boyden en cuanto a la mortalidad asociada al trauma pediátrico. Tenemos que la inicial, que serían los primeros minutos después del accidente. Esto va a ser por una lesión masiva de principales órganos y sistemas. El tratamiento aquí sería pues la prevención primaria, ¿no? La gravedad de estas lesiones pues ya nos va a dificultar el tratamiento, y es por ello que casi el 80% van a morir en el lugar del accidente. La mortalidad intermedia, que sería de las primeras 24 a 48 horas, principalmente va a ser por hipoxia y hemorragia, y aquí es muy importante que se inicie el protocolo de ATLS para tratar lo más pronto posible a estos pacientes. Y la tardía sería resto de la estancia hospitalaria, donde ya podemos tener otras causas como es la sepsis, y pues aquí sería prevenir la infección y el tratamiento pues con antibiótico-terapia u otras cosas. Bueno, como sabemos, en los niños, pues el menor tamaño y superficie corporal de ellos va a favorecer que se lesionen más órganos en una misma superficie de impacto. También recordemos que los niños tienen una mayor predisposición a la hipotermia, lo cual pues nos va a agravar todo esto. Estos impactos nos van a originar más lesiones internas sin daño externo, debido a que los niños tienen una mayor elasticidad y flexibilidad de los tejidos. Es por esto que es importante el evaluarlos lo más pronto posible, y si es necesario hacerles estudios o si requieren cirugía. Y bueno, el mayor volumen cefálico en relación al tamaño corporal pues también nos va a predisponer a que tengan una mayor riesgo de un traumatismo craneoencefálico. Este politrauma siempre debe de ser manejado por un equipo multidisciplinario en un centro que esté preparado y que tenga experiencia en el manejo para aumentar la supervivencia y disminuir la mortalidad. Se deben de seguir las recomendaciones de la TLS y de la Asociación de Pediatría, Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. Pero son básicamente las mismas que la ACLS, ¿no? Y es lo de que ACLS y ATLS, no sé si ya algunos de ustedes lo hicieron, pero se siguen más o menos los mismos pasos, simplemente cambian algunas cosas por ser niños, ¿no? Lo primero, la evaluación inicial y resucitación, vía aérea y columna cervical, la ventilación, la circulación, una evaluación neurológica inicial, exposición y control ambiental. Una vez que ya se realizó esta primera evaluación, se realiza una segunda evaluación, que sería un segundo examen físico. Ahora sí se realizan unas pruebas complementarias, se categoriza y se realiza un triage, y se mantiene en una reevaluación permanente en caso de que se llegara a presentar alguna complicación en estas primeras 24 a 48 horas. Entonces, tenemos que en cuanto a vía aérea y columna cervical, se debe de inmovilizar siempre la columna cervical con un collarín. En todos los niños se debe sospechar la existencia de una lesión vertebral hasta que no se descarte. Se debe de inmovilizar antes de realizar cualquier maniobra sobre la vía aérea. No debemos de aplicar tracción sobre el cuello, y en caso de que veamos secreciones o cuerpos extraños, aspirar las secreciones. Si podemos ver el cuerpo extraño y lo podemos sacar únicamente con el dedo, lo sacamos. Si no, no se debe de hacer nada porque lo podríamos empujar más hacia la vía aérea. Se debe valorar la permeabilidad de la vía aérea. Si esta está permeable, se colocan puntas nasales o una mascarilla con efecto Venturi. Si está obstruido, con mucho cuidado se va a realizar tracción mandibular, nunca realizar una hiperextensión cervical, por lo mismo de que
No sabemos si tiene o no alguna lesión cervical y se puede utilizar una cánula de Guedel. Si a pesar de las maniobras que nosotros realizamos no se resuelve, se debe ventilar con una mascarilla facial y continuar nuestra valoración. Si el niño fue intubado durante la asistencia prehospitalaria, se debe de verificar la correcta colocación del tubo endotraqueal, que no esté hipoventilado de alguno de los campos. Debemos de siempre auscultar y debemos de buscar complicaciones como es el neumotórax, hemotórax, taponamiento cardíaco e iniciar tratamiento en caso de que se presente alguno de estos. Debemos de valorar la frecuencia respiratoria, los signos de dificultad respiratoria y crépitos. El neumotórax, pues bueno, sería una de las complicaciones que se pudieran presentar al inicio y que se pueden manejar pues rápidamente, por así decirlo. Tenemos que es una lesión del parénquima pulmonar en la que se origina un cúmulo de aire en la cavidad pleural con un colapso pulmonar ipsilateral y un desplazamiento mediastínico contralateral. Esto nos va a ocasionar un deterioro respiratorio y una inestabilidad hemodinámica. El manejo inmediato va a ser una toracocentesis y el definitivo pues va a ser un tubo de drenaje torácico. Esto pues se debería de realizar en las urgencias. El hemotórax pues va a ser un acúmulo de sangre en la cavidad pleural con una compresión pulmonar ipsilateral y nos va a ocasionar un desplazamiento mediastínico contralateral secundario. Este se va a considerar que es masivo cuando el cúmulo de sangre es mayor a 20 mililitros por kilo o el 25% de la volemia del paciente. El manejo se debe realizar inmediato y es evacuar el hematoma con un tubo de drenaje para evitar que el paciente se siga deteriorando. El taponamiento cardíaco es un acúmulo de sangre en pericardio, lo cual nos va a limitar el llenado ventricular y nos va a cursar con signos de bajo gasto secundarios a una disfunción diastólica. Este va a presentar una tríada conocida como la tríada de Beck, que es la hipotensión arterial, un aumento de la presión venosa central y que estén apagados los ruidos cardíacos. Necesita un manejo inmediato que es una pericardiocentesis. La mayoría de estos pacientes, bueno, dependiendo de la escala de Glasgow, cuando esto sea menor a 8, pues van a requerir una intubación orotraqueal de secuencia rápida porque pues hacer niños que están en algún lugar, en un lugar del accidente o maltratados, etcétera, pues realmente no sabemos si comieron o no, por lo tanto siempre se deben de considerar como estómago lleno y se debe realizar una secuencia rápida de intubación. Está contraindicado si se sospecha una fractura del base del cráneo. Se indica en una inestabilidad respiratoria o hemodinámica, para la protección de aspiración de sangre o vómitos, cuando tienen un Glasgow menor a 9, cuando ya tienen alguna dificultad respiratoria o hipoxemia, y cuando ya tenemos algún compromiso potencial de la vía aérea. Por ejemplo, las lesiones por inhalación, fracturas faciales, convulsiones o persistentes. Por ejemplo, las lesiones por quemaduras por inhalación, a lo mejor en el momento el paciente va a estar bien, pero sabemos que entre más tiempo pase, esa vía aérea se va a edematizar y si se requiere intubar más adelante, pues obviamente ya va a ser muy difícil. Se debe utilizar mascarilla laringea únicamente como rescate en caso de que tengamos una intubación fallida. Esta pues no nos va a prevenir una broncoaspiración y pues son pacientes que se deben considerar siempre como un estómago lleno. Debemos de también considerar en caso de que no se pudiera intubar al paciente, que con la mascarilla laringea tampoco se pueda, siempre la vía aérea quirúrgica, ¿no? Ya sea una traqueostomía, una punción cricotiroidea o una cricotiroidotomía. En cuanto a la situación hemodinámica del paciente, a la circulación, sería recordar que la frecuencia cardíaca, bueno, los niños, su gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca más que del volumen sistólico. Es por eso que en ellos la taquicardia va a aparecer más pronto en las situaciones de choque. Una vez que tenemos bradicardia en un niño, esto ya nos va a indicar una hipoxia o una isquemia miocárdica y nos va a llevar a un paro cardíaco en cuestión de minutos. En cuanto a la perfusión cutánea, pues se deben de buscar signos de hipoperfusión como palidez, frialdad y sudoración
y esto van a aparecer más tempranamente por una vasoconstricción compensadora. Para valorar los pulsos, cuando son niños mayores de 1 año, se debe de valorar el pulso carotidio, y cuando son menores de 1 año, valorar pulso braquial o femoral. En los niños, la presión arterial, una vez que ya se manifiesta una hipotensión, es porque ya fracasaron todos los mecanismos de compensación. ¿De acuerdo? O sea, lo primero siempre va a ser que va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero la hipotensión sí va a tardar un poco más en aparecer. En cuanto al examen físico, pues se deben de descartar zonas de sangrado importante. En el manejo, pues se debe hacer una compresión directa o proximal. No se recomienda el uso de torniquetes. Se deben, pues, colocar accesos venosos, realizar pruebas cruzadas y exámenes de laboratorios completos en cuanto a biometría hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea. Se deben de canalizar 2 vías periféricas del mayor calibre posible. En caso de que esto no se lograra, no se debe de perder el tiempo y se debe de colocar una vía intraósea. Y en caso de que tampoco se pudiera, pues la colocación de un catéter venoso central. Pero por lo menos para la resucitación inicial, si no se logra canalizar las vías periféricas, la vía intraósea nos sirve perfecto para pasar medicamentos como adrenalina, etcétera, en la resucitación. En cuanto a la reposición de volumen, se van a preferir los cristaloides isotónicos. Se debe de iniciar con un bolo de 20 mililitros kilo y observar la respuesta. Si no responde, se deben de administrar otro bolo de 20 mililitros kilo y después se deben de empezar a transfundir hemocomponentes de 10 a 15 mililitros kilo. Obviamente esto pues se debe de individualizar en los pacientes. Si tenemos un sangrado activo, se deben continuar cristaloides y hemocomponentes y lo más importante pues pasar al paciente a cirugía para lograr detener este sangrado. También se pueden utilizar coloides como hidroxietilalmidón con una dosis máxima de 50 miligramos kilo y albúmina. Y pues no retrasar el uso de fármacos vasoactivos como dopamina, adrenalina o noradrenalina. Estas es las manifestaciones clínicas del choque hemorrágico según el porcentaje de volemia perdida. Es como se clasifica. Cuando tenemos una pérdida de la volemia menor al 25%, vamos a encontrar al paciente con una taquicardia, el pulso puede estar normal o débil y podemos tener una presión arterial normal. Al niño lo podemos encontrar lloroso, irritable, puede disminuir la diuresis y podemos encontrar sudoración. Cuando ya tenemos una pérdida de la volemia del 25 al 40%, vamos a tener taquicardia, pulsos disminuidos y aquí ya vamos a empezar a observar una disminución en la presión arterial. No tan marcada, pero ya la vamos a poder ver. Aquí ya podemos encontrar al niño confuso, ya presentan oliguria y el relleno capilar va a estar endurecido y ya va a tener frialdad en las extremidades. Cuando ya tenemos una pérdida de volemia mayor al 40%, van a presentar taquicardia, puede estar ya ausente el pulso y la presión arterial va a estar disminuida de una forma más marcada. El paciente va a estar somnoliento o ya no va a reaccionar, va a estar en anuria y vamos a encontrarlo completamente pálido y frío. Se debe realizar también pues una evaluación neurológica inicial. Debemos de buscar en nuestro examen la función, tamaño y asimetría de las pupilas, sobre todo a la hora de que llegue el paciente a quirófano, siempre hay que revisar las pupilas, porque a veces ellos te dicen que todo está normal y no es cierto. Entonces siempre revisen las pupilas al llegar el paciente a quirófano y una vez que termine la cirugía, vuelvan a revisar antes de entregarlo a terapia o a donde vaya el paciente. Siempre realizar nuestra escala de coma de Glasgow. Si el paciente pasa antes aquí si no viene intubado y pasa aquí a la recuperación, valoren la escala de coma de Glasgow porque en ese ratito se puede empezar a deteriorar el paciente. Y pues el nivel de conciencia. Esto es la escala de Glasgow modificada para menores de 4 años o lactantes, que es la misma que ya les había puesto en el de traumatismo craneoencefálico. En todas es lo mismo, simplemente cambia cómo vamos a valorar
la respuesta verbal, porque pues los niños, obviamente, algunos de ellos todavía no hablan. También para completar esta evaluación inicial se debe pues desvestir al paciente y realizar un examen rápido en busca de lesiones graves. Yo sé que esto pues más que nada se va a realizar pues en urgencias, que sería lo de primer contacto, pero bueno, a lo mejor también nosotros a la hora de que lo pasemos a quirófano y una vez que retiremos la batita, podemos ver si tiene alguna otra lesión que esté sangrando o algo y pues decirle al cirujano. Siempre pues mantener una hipotermia, cubrir con mantas de convección de aire caliente y aquí el problema sería que como son pacientes que tienen mayor riesgo de presentar una hipotermia, pues que no tengamos respuesta a los fármacos vasoactivos que nosotros pongamos. Una vez que se realizó esta evaluación inicial y que el paciente ya se estabilizó un poco, se realiza una segunda valoración. Aquí ya es una exploración más exhaustiva y ahora sí se busca una historia clínica completa. Se completan todos los estudios de radiología, se le administra una profilaxis antibiótica y se realiza otra vez la exploración de cabeza a los pies. Se reevalúa neurológicamente otra vez, se checa si en cuero cabelludo no hay alguna lesión que esté sangrando, en su cara que no tenga alguna fractura, que sus narinas no tengan sangre o alguna secreción. Se debe colocar una sonda nasogástrica y en caso de que se sospeche alguna lesión de base de cráneo o algún traumatismo maxilofacial, se debe de colocar orogástrica. Y pues iniciar el manejo de traumatismo craneoencefálico, que ya lo comentamos. También en cuanto al cuello, pues ahora sí, un examen cervical completo, se solicitan radiografías, se debe mantener el collarín hasta que se haya descartado la lesión cervical. Se debe, por métodos radiológicos y clínicos, buscar si el paciente tiene parálisis flácida, abolición de reflejos sacros, bulbo cavernoso, contracción del esfínter anal, choque neurogénico, bradicardia, hipotensión, siempre estar buscando todo esto, ¿no? En caso de que se requiriera realizar más pruebas o hacer alguna otra intervención en el paciente. En cuanto a tórax, se realiza una exploración completa y se establece un diagnóstico definitivo si se encontraron lesiones durante la evaluación primaria y se debe de realizar una TAC. En estos pacientes, si de primera instancia no se diagnosticó nada, bueno, en la segunda valoración tenemos que descartar que no tengamos una contusión pulmonar o miocárdica, una ruptura del diafragma, una lesión traqueal o bronquial, una ruptura esofágica, aórtica o fracturas costales. El abdomen, pues también se debe de descartar lesiones que requieran alguna intervención quirúrgica urgente, ya sea por un trauma abdominal abierto o cerrado, que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica o signos de irritación peritoneal. Aquí el gold estándar, pues es un TAC, sin embargo, se realiza el FAS, bueno, se debería de realizar en urgencias, ya que es lo más rápido y pues no es invasivo para valorar si es necesario meter en ese momento al paciente a cirugía. En cuanto a la pelvis, pues el que tenga una fractura nos puede ocasionar un choque hipovolémico. Lo debemos de sospechar ante un hematoma local, un acortamiento o una rotación del miembro inferior, sangre en uretra o en el tracto rectal. El diagnóstico definitivo va a ser radiológico y pues el manejo va a depender del tipo de fractura, control de sangrado, inmovilización o cirugía, o si requiere una arteriografía urgente, pues dependiendo del diagnóstico. Siempre se debe de buscar sangre en el meato urinario y se debe realizar un tacto rectal. En todos los casos se debe de colocar una sonda urinaria para nosotros tener un control sobre la diuresis, excepto en los pacientes que se sospeche una lesión uretral. Siempre se debe de movilizar al paciente en bloque. En sus extremidades siempre tenemos que buscar signos de isquemia, que tenga una simetría de pulsos periféricos, coloración, la temperatura, buscar fracturas o luxaciones, nos podría indicar
el que encontremos una deformidad o una crepitación en la cadera o en los brazos, etcétera. Y en caso de que sospechemos alguna lesión, como una fractura o algún maltrato, puedes tomar radiografías. Siempre, siempre muy importante el manejo del dolor. Se debe de utilizar alguna escala de valoración adaptada según la edad del paciente. Se debe de utilizar una analgesia multimodal para así disminuir el uso de opioides, y siempre se debe de considerar el uso de bloqueos periféricos o centrales, y bueno, siempre descartar coagulopatía previo a realizar cualquiera de todos estos bloqueos. Es una escala de valoración del paciente pediátrico politraumatizado, lo cual nos da un índice de traumatismo pediátrico. Esto lo que nos va a indicar es si tiene una mayor o menor morbimortalidad. Vamos a tener, vamos a darle una puntuación de -1, +1 y +2, dependiendo del peso, la vía aérea, la presión arterial sistólica y los pulsos, la conciencia, la herida que tenga el paciente y fracturas. Aquí, dependiendo de la puntuación, si esta es menor a 8, este paciente va a tener una mayor morbimortalidad. Y bueno, como resumen, pues ya sabemos, ¿no? Es primera causa de muerte, incapacidad en la población pediátrica, y pues siempre debe de ser atendido en un centro adecuado y que cuente con el personal calificado y que tengan un entrenamiento en ATLS. El objetivo del tratamiento es, por ejemplo, del traumatismo craneoencefálico, es evitar el desarrollo de lesiones secundarias, lo cual nos podría llevar a una incapacidad pues en el futuro del paciente. Era así.